Hola a todos. La sesión de hoy es sumamente importante. Este es el lomito de la gestión comercial. Es la que se encarga, o vamos a conversar un poco de lo que es la facturación y la cobranza, y después cerramos con la atención a clientes, tanto de reclamos como sus solicitudes normales. Esa es la función fundamental que tiene la gestión comercial, la de facturar y cobrar. Todo lo que hemos hecho hasta ahorita de catastro y medición y la estructura tarifaria llevan a la posibilidad de hacer la factura, que es el documento con el cual nosotros le informamos al cliente cuánto le vamos a cobrar, y después toda la gestión de cobranza, y en caso de que él se niegue a pagar o el grupo de suscriptores se nieguen a pagar o se demoren en el pago, todo lo que es la gestión de cobranza que hay que hacer en esa misma dirección. Bueno, lo que vamos a hacer en esta sesión es básicamente hablar de facturación, en particular cómo se convierte la medición y la tarifa, la estructura tarifaria se combinan para producir la factura. Vamos a hablar de casos interesantes como la facturación en sitio. Ustedes tienen videos en los cuales pueden ver la facturación en sitio en el caso de la ciudad de Guayaquil, que es interesante, o en el caso de Veolia, realmente, que es la compañía que está atendiendo como operadora de esos acueductos. Vamos a hablar mucho de la cobranza, y en particular quisiera detenerme un poco en hablar sobre las estrategias para reducir la morosidad. Esa reducción de la morosidad, de la plata que te deben los clientes a ti como dueño del acueducto o como el acueducto, es importante para reflejar, por un lado, eficiencias comerciales correctas, una relación sana entre el cliente y el proveedor y el operador de agua, y como un mecanismo necesario para generación de ingresos reales a la caja del acueducto. Vamos a hablar del esfuerzo que hay que hacer en términos de recursos humanos y procedimientos para atender las solicitudes y los reclamos, tanto de facturación como los reclamos físicos, pérdidas físicas que pueda haber, y las solicitudes de incorporación y todo el tipo de solicitudes normales que pueda tener un cliente al servicio que estamos prestando. Y cerramos discutiendo un poco los retos, y los retos más importantes que yo veo en esta sección son fundamentalmente la creación de una cultura de pago, esa cultura del buen ciudadano, la persona que eh, entiende que el servicio que tú le estás proveyendo desde el acueducto tiene valor y que debe ser remunerado, para la creación de ese triángulo virtuoso que hemos dicho, que ese ingreso se ve reflejado y el cliente lo reconoce en obras de infraestructura que le hacen mejorar su servicio, y él lo reconoce también pagando a tiempo y correctamente esa factura que tú le estás enviando. El reto importantísimo para nuestros países es la creación, es la gerencia de estas zonas informales, estas zonas irregulares en los acueductos, donde los barrios nuevos, las nuevas incorporaciones, oye, son difíciles de catastrar, como ya lo mencionamos. Es difícil la instalación de los medidores, imagínense la dificultad entonces de facturarlos y cobrarlos. Sin embargo, es importante que se haga un esfuerzo, generalmente a través de grupos comunitarios, es decir, que la comunidad entiende que es necesario pagar el servicio, y el acueducto se vincula a la comunidad en el mejoramiento de los servicios de prestación de agua potable y recoger agua de lluvia y aguas servidas, con lo cual produce un saneamiento importante dentro de la comunidad, y eso hace que haya lealtad por parte de la comunidad al acueducto y reconocimiento del valor que el acueducto le está proporcionando. Los políticos aprovechan, por supuesto, las capacidades que tiene el acueducto y las virtudes que tiene el agua, no el acueducto, pero el agua, de dignificar, darle dignidad a la vida de la gente. Esta gente que al principio quizás paga poco o no paga, a la larga se van transformando en clientes reales, va mejorando la zona, y deben tener esa vinculación con el acueducto para que sigan pagando y mejorando el servicio que se les presta. El reto adicional con el ente regulador tiende a ser el mantener actualizado en el tiempo el valor de la tarifa. Como hemos dicho, la tarifa depende de una serie de factores que incluyen tanto el costo de la electricidad, normalmente el costo del personal, el costo de los químicos y todos los demás costos que están involucrados en la prestación del servicio. Esos van subiendo en el tiempo por razones de inflación, por razones de tasa de cambio. ¿Y cómo haces para mantener el valor de la tarifa actualizado sin generar conflictos severos con la población, y asegurándote que tienes un ingreso real que te permite seguir prestando el servicio
apropiado. Este es el lomito de la gestión comercial y por eso vamos a detenernos un ratico a eso. Hay muchos casos que vamos a discutir en las clases presenciales para ilustrar algunos ejemplos. La facturación no es más que el combinar el consumo medido por la estructura tarifaria o en la estructura tarifaria que cuenta el acueducto. Entonces aquí tienes una ilustración de la medición del medidor en el cual tú mides el consumo del cliente y después el cliente en función del tipo de uso que es residencial, industrial o comercial y de las cantidades usadas y de los precios medios referenciales y de los coeficientes que afectan la tarifa, eso se convierte efectivamente en un documento que explica detalladamente todas las porciones y tiene al final un número mágico que es la cantidad que se tiene que pagar. En general, los cargos que se incluyen en estos ítems que están aquí incluyen el cargo fijo, el cargo variable tanto de agua potable como el agua servida, los cargos de conexión y otra serie de cargos adicionales que puedan existir en ese momento. Claro, esto es muy fácil decirlo y es fácil calcularlo si tienes una medición apropiada y si tienes una tarifa correcta y apropiada de fácil implementación. Aquí la primera gran reto que tenemos es qué hacemos cuando no tienes medición. ¿Y qué hacemos cuando no tienes medición? Básicamente tienes que hacer estimaciones. Y en las discusiones que vamos a tener en clase vamos a discutir qué son las mejores estimaciones que puedes tener. La mejor relación con el cliente es una en la cual tú tienes un medidor instalado y le mides sus consumos. Y él lo conoce también y tiene gran transparencia en lo que está sucediendo dentro del inmueble del cliente. Cuando no hay esa medición, tienes que empezar a justificar algunas cosas y se hace más complicada esa relación. Entonces, lo que vamos a hacer es ver un par de ejemplos que ilustren el caso de Hidrocapital. Yo voy a regresar al final para decir que la factura, si bien es cierto que lo que me interesa es cuánto le vamos a cobrar, tiene que ser es un documento que permite la comunicación permanente entre el acueducto y el cliente. Entonces, una de las cosas interesantes es que tú lo usas para educar al cliente. Entre otras cosas, le muestres la evolución en el tiempo de sus consumos. Entonces, si él está más o menos aquí, entonces si ves que de repente hay un pico de consumo, entonces ha habido un problema o un cambio que puede ser estacional, porque puede ser un hotel o puede ser algún tipo de restaurante en zona turística o lo que sea que tiene un consumo estacionalmente alto, pero si no puede ser indicativo de una fuga, una falla dentro de los sistemas, dentro de las instalaciones que tiene el cliente y es bueno que tú se lo anticipes, o sea, que tú lo sepas, lo sabes, por cierto, en el momento de la medición, antes de facturarle inclusive, si pudieses, se lo envías y le dices, mira, tienes un problema, estoy notando un cambio importante en tu patrón de consumo. Esto es muy claro, pues es un mecanismo que permanentemente te permite conectarte con el cliente y debes aprovechar para educarlo en cómo ahorrar, en qué tipo de problemas tiene. La parte de tarifa es una parte que debería ser normativa sin mayor dificultad. En los dos ejemplos que tenemos adelante tenemos algunas cosas raras o distintas que van a ser objeto de discusión y podemos conversar sobre ellas. Creo que va a ser interesante la discusión. Entonces procedemos a ver un par de ejemplos, uno industrial, uno residencial, de manera tal de que sea fácil ver la factura. Lo que yo les voy a pedir a ustedes como tarea, como asignación, es consigan unas facturas, tanto de su casa o la zona residencial como zona comercial e industrial en donde ustedes vivan, para que podamos ver y hacer el ejercicio, por lo menos a mano, en una oportunidad para que tengan la sensación de lo que es el cálculo de la tarifa, la aplicación de la tarifa a los consumos medidos o estimados del cliente. Este es el caso de la factura residencial y nos interesa la factura residencial porque es la más simple inicialmente de calcular. Aquí está como la vieron ustedes, pedazos extraídos de la factura de Hidrocapital que teníamos en la lámina anterior. Esto se trata básicamente esta es la zona donde están los datos del servicio, donde está la parte de la deuda, donde está la historia de consumo de este cliente, donde tenemos la información de la medición para este periodo y el detalle de la facturación para este periodo también. Entonces lo voy a poner un poquito más grande para que sea más fácil de ver, pero fíjense en lo siguiente entonces.
De acuerdo con esto, el uso es el residencial 4, uso es el residencial 4, la dotación es de 75 metros cúbicos al mes, la dotación de la residencia, el consumo que está establecido para este caso es de 44 metros cúbicos al mes y el precio medio referencial que vamos a ver, lo vemos aquí porque está aquí adentro, es de $27 en este caso. Esta tabla que está aquí no es más que una expansión de esta que está aquí adentro, con las cosas más importantes. Ahí tenemos el concepto de agua potable, el concepto de agua servida, y tenemos un subtotal, que es la suma de todos estos cargos que tenemos aquí. A esto se le está sumando, más adelante en la industrial, van a ver que se le suma también los impuestos. El residencial no está pagando impuestos por concepto de agua. Regresando a esto, lo que vemos es que, número uno, el tipo de facturación es directa, no hay lectura anterior ni lectura actual. Esto significa que esto es un consumo estimado. No hay ni siquiera información del medidor, es decir, que probablemente o no tiene medidor, o el medidor está dañado o no lo están viendo. O sea, es una situación en la cual tú tienes un consumo. Este consumo, por cierto, está bastante por debajo de la dotación. Cuando tú tienes una dotación, que es básicamente lo que a la hora de construir el inmueble y permisar el inmueble fue la negociación que se hizo o la estimación que hizo el acueducto de la cantidad normal, racional de agua que iba a requerir ese inmueble, estás viendo que el consumo que le están cobrando es menor que la dotación. Eso es raro, es curioso, habría que chequear si la dotación está mala o si el consumo efectivamente que están estimando es un consumo que no es el apropiado. De todas maneras, lo que está pasando aquí es que de ese consumo hay una cantidad que es el cargo fijo. Les recuerdo que en la tarifa para residencial el cargo fijo era de 15 metros cúbicos al mes. La diferencia con 44 sería el cargo variable, es decir, es la cantidad que está por encima de ese cargo fijo. El precio para este caso, que es un residencial, digamos tipo normal, el precio medio referencial es el precio por metro cúbico, es el precio medio referencial. Cuando tú multiplicas te dan los montos que tienes que pagar por eso. Hay un cargo adicional de agua servida. Este cargo de agua servida está siendo calculado a un tercio del valor. El precio del agua servida es un tercio del precio medio referencial y las cantidades de agua servida, de cloacas, pues esencialmente lo que dice es que la cantidad de agua potable o limpia que te di es la misma cantidad de agua potable o limpia que me llevo de regreso. Eso es una suposición razonable. En total, que esto le da 1.584 bolívares soberanos en este mes. Aquí yo quisiera destacar algunas cosas raras comparadas. No tengo necesariamente respuesta para todas ellas, pero quiero destacar algunas que son curiosas. La primera es que el tipo de cliente es residencial 4. Si yo cuando al final les enseñan lo nuevo, la estructura tarifaria, no existe en la estructura tarifaria del 2010 residencial 4. En la estructura tarifaria del 93 sí existía el residencial 6, hasta el residencial 6, pero en esta nueva, que es la que está siendo aplicado, solamente por curiosidad, esta factura es del 2020, efectivamente. Bueno, hay un residencial 4. Podemos suponer, bueno, que simplemente quedó esa data dentro de la data del sistema y que no ha habido cambios en esa área. Entonces podemos suponer que hay una cosa rara, pero no es grave. Este texto de aquí abajo se refiere y dice que la Gaceta Oficial, aquí dice consumo directo y precios y conceptos son los de la Gaceta Oficial número tal de 1993. Entonces tú te preguntas, bueno, pero no entiendo, ¿no era que la Gaceta que está vigente es la del 2010 con cambios? Entonces, bueno, aquí tienes que volver a suponer que, bueno, no rehicieron el texto, pues, o algo que yo no tengo clara explicación para lo que está pasando ahí. Aquí tenemos el cargo fijo es 16 metros cúbicos. Yo entendía que de la tarifa, tanto la del 93 como la del 2010, dice que para un residencial el cargo mínimo o fijo es un cargo de 15 metros cúbicos por mes. En este caso son 16 metros cúbicos por mes. El precio medio referencial es el que tenemos acá. El caso interesante es que el agua servida
en la tarifa, en el pliego tarifario. En la del 93 decía que el cargo es el 10% del precio medio referencial, y en la vigente del 2010 dice que es el 20%, aquí es el 33%. Entonces, lo que quiero destacarles es, bueno, mira, en este caso presentamos una factura industrial. La factura industrial es interesante porque, bueno, tiene algo más de variedad. Aquí tenemos los datos del servicio. Fundamentalmente se trata de un industrial A, es decir, un industrial que consume mayor cantidad de agua. Es un industrial que usa el agua probablemente como parte de su proceso productivo. Aquí está la información de deuda. En este caso no debe nada anteriormente y está la factura del periodo. Está la información de dotación y de uso que está aquí. Esto lo puse más grande aquí. Ven que es industrial A. Ven que su dotación es de 3.727 metros cúbicos al mes. En este lado está la historia de consumo mensual. Este consumo mensual. Hay una información del medidor. No hay lectura actual, pero hay lectura anterior. Entonces la pregunta sería si efectivamente se ha venido leyendo y que en esta vez pues no hubo lectura y por lo tanto el consumo que tienes en este caso va a ser un consumo estimado. Si ustedes ven el histórico de lecturas y no hay lectura, vale la pena mandar a lo mejor a un fiscal a revisar el medidor, revisar la lectura, asegurarse que estás efectivamente en ese consumo, sobre todo porque el consumo en este caso es un consumo de 1998 que es sustancialmente menor otra vez a la dotación, aunque está en el orden de lo que ha venido consumiendo en estos últimos meses. Desde el mes de mayo hasta ahorita ha estado consumiendo más o menos similar este cliente. Aquí están los conceptos nuevamente y los explotamos aquí para que se vean con más claridad. Tienes agua potable, el cargo fijo y el cargo variable. Tienes el agua servida, el cargo fijo y el cargo variable. Tienes un subtotal que es de 2.600.000 bolívares soberanos. Tienes un impuesto y te da al final 3.029.000. Nuevamente, yo ahora lo que les dejo a ustedes como tarea es que vean las diferencias, o sea, consigan las diferencias. En particular, por ejemplo, les voy a destacar que el cargo fijo, de acuerdo con la tarifa, la estructura tarifaria, debería ser 5 días de dotación en el caso de la del 93 y 50 metros cúbicos en el caso de la del 2010. En este caso, el cargo fijo es... Oye, es mucho más, 642 metros cúbicos, entonces no son 50, pues. Igualmente lo que pasa aquí dice 1993, etcétera, etcétera. Entonces les dejo eso como tarea para que ustedes revisen y en particular cuando tengamos nuestra discusión presencial, conversemos sobre estos detalles, sobre las facturas que ustedes mismos hayan podido conseguir en comercios, industrias y residencias de familiares o de ustedes en la zona. En su material y en esta presentación, pues lo que me interesaba era dejar sentado aquí otra vez repetición de la estructura tarifaria para tenerla cerca. Aquí está los 15 metros cúbicos al mes. Aquí está la que conseguimos como la vigente, que es la de enero del 2010. Está el cargo fijo de 40 a 50 metros cúbicos por mes y todo lo que son los excesos. Hay que notar que por encima en algunos casos, se pasó por encima de los 40 metros cúbicos de consumo o más que la dotación y no hubo ningún cargo de exceso en ninguno de los dos casos que teníamos planteados en los ejemplos que hicimos. Hay otro par de ejemplos donde nosotros, que no están presentados aquí, pero que en el análisis habían excesos y no se cargaron con el exceso, pues no se usaron los multiplicadores apropiados ni los multiplicadores correspondientes a la tarifa. Yo quería traer 4 lecciones importantes de un estudio reciente hecho en el Reino Unido, en Inglaterra, en la zona sobre las distintas operadoras de agua y la actitud de los clientes frente a la facturación. Y ellos tienen unas lecciones importantes que se resumen en 4 lecciones importantes para mejorar la eficiencia de la relación entre la operadora de agua y el cliente,
para asegurar también que la facturación y la cobranza sean mejores, sean más fáciles, sean un proceso mucho más fluido. Y las cuatro son, la primera es ser más digital, vamos a todas a describirlas en detalle. La segunda es ser más transparente. La tercera es usar la factura para dar más que un número. Y la cuarta es dar un mejor servicio posible. Si tú tienes estas cuatro cosas en control, en principio tu proceso de facturación y cobranza están en control y mejora sustancialmente la relación con el cliente. ¿Qué significa eso de ser más digital? Bueno, tienes que ofrecer a los clientes más y mejores opciones de cómo reciben y pagan la factura de agua. Tienes que usar la parte física de las oficinas, el correo, el banco, pero también tienes que utilizar la parte digital, es decir, que puedan pagar a través de tarjetas de crédito donde el servicio está automáticamente afiliado, a través de internet, a través del teléfono, con todos los mecanismos de pago que permitan que el omnichannel no es más que la suma del canal físico y el digital, se conoce también como phygital, o sea que es físico de physical y digital de digital, phygital. Entonces eso sería otra forma de asegurarte que tienes más conexión y mejor relación con tu cliente a la hora. La segunda lección importante que sale de este estudio es que debe ser más transparente. La operadora de agua tiene que ser sumamente transparente porque los clientes quieren saber a dónde va la plata, del dinero que te están dando, para dónde va, en qué lo estás gastando. Entonces a mí me gustó esta representación de la transparencia del depósito que te están haciendo. ¿Y qué es lo que tú quieres realmente reflejar? Básicamente todo lo que están en estas palabras que están aquí. Toda la inversión que tú estás haciendo es para reducir las pérdidas, aumentar la eficiencia. Un cliente que paga el agua regularmente se molesta porque si te está pagando por tus ineficiencias. Tienes que mostrarle el esfuerzo de cobrar efectivamente, facturar correctamente, traer la mayor cantidad de agua, evitar las pérdidas de agua en el sistema, mantener control sobre los costos que están escalando. Tienes que tener toda la información tienes que reflejar todo el cambio en los estándares de calidad, todos los mecanismos de conservación, de eficiencia, de manera tal de que el dinero que te está poniendo el cliente se vea reflejado de alguna manera. La dificultad que tiene el agua, ya lo mencionamos antes también, es que cualquier inversión que tú haces en agua o la mayoría de las inversiones que hace la operadora están por debajo de la tierra y nadie las ve o no las ves. Entonces, bueno, tienes que de alguna manera hacerlas más transparentes, hacerlas más evidentes, asegurarte que el cliente entiende que eso que te está pagando se está devolviendo en el triángulo virtuoso que habíamos mencionado, es decir, en inversiones para darle mejor servicio, más seguridad, más calidad al agua que está recibiendo en su vida diaria. La tercera lección de este mismo estudio es dar más que un número, es decir, ya lo mencionamos antes, aprovechar la factura de agua, que es el mecanismo usual de comunicación regular entre el cliente y la operadora, para educar al cliente. Lo que tú quieres es aprovechar la factura para educar al cliente en aquello que se puede hacer, en qué es lo que estás haciendo. Tienes que mostrarle tendencias de su consumo y puedes aprovecharlo para darle tips para ahorrar agua, para cuidar el sistema, para mejorar de alguna manera el servicio y que él obtiene al obtener el agua. Por ejemplo, algunos ejemplos interesantes, el de mostrar tendencias, lo vimos antes en la factura de Hidrocapital, que ves el consumo en los últimos 6 meses. Puede ser 6 meses, puede ser un año, puede ser 13 meses, si estás en una zona de consumo estacional, es decir, el mismo mes del año anterior. Y eso le da una idea al cliente de si está consumiendo más, menos o igual, si está utilizando el agua apropiadamente. Pero en la educación puede ser, bueno, los usos del agua. Entonces aquí vemos claramente que la operadora de agua dijo, bueno, en la poceta, los baños en la poceta utilizan esencialmente el 27% del agua que entra a la residencia, el 21%, 22% se lo lleva a la lavadora de ropa, las duchas se llevan el 17%, lavarse los dientes y utilizar el agua se lleva el 15%, el dishwasher y el baño se utiliza
utilizan el 1,7 y el 1,4% y hay pérdidas que son en el orden del 14%. Entonces tú lo que le estás diciendo es, mira, tienes que de alguna manera bañarte más rápido o bañarte menos o tienes que detectar las fugas para poder controlar el agua. Entonces tú aprovechas esto para mostrar el uso y educar al cliente. También te sirve para mostrarle el esfuerzo que la operadora está haciendo para traer el agua de las fuentes hasta su casa y el esfuerzo que hace una vez que recoge el agua servida y la devuelve a las fuentes originales. Y hay N tips que tú le puedes dar para que el cliente aprenda a cuidar el agua. Lo que es importante es asegurarse que no solamente lo ves al cliente como un número que él tiene que pagarte, que sí es verdad que tiene que pagártelo, pero que aproveches para educarlo, darle cultura de pago, darle conocimiento sobre la virtud de tu servicio y mejorar así la lealtad y la relación con el cliente. Cuando digo lealtad, realmente no es importante que el cliente te sea leal. Te recuerdo que tú eres como operadora de agua un monopolio. Es decir, que si él no es leal, ¿a dónde va a conseguir el agua? Entonces, realmente tú lo tienes que hacer porque es tu obligación el generar una relación sana con tu cliente y probablemente tu ente regulador te va a exigir también algo en esa dirección. Si tú eres ente regulador de un operador privado, tienes que asegurarte que no lo maltratan y eso es parte del proceso educativo que tú quieres lograr. Por último, además de ser más digital, además de ser transparente y además de utilizar la factura como un mecanismo de información y contacto permanente con el cliente, las lecciones que este estudio dice es que hay una correlación positiva en la cual a mayor satisfacción del cliente, mejor la recaudación. Es decir, que el cliente que se siente maltratado, mal atendido, etcétera, cuando llega la factura, dice, no, yo no voy a pagar o la pago muy tarde. Esta gente no me da servicio. En cambio, cuando estás satisfecho, inmediatamente paga la factura. Entonces, mientras mejor es el servicio, mejor. Entonces, ¿quién da el servicio? Bueno, por un lado, que el agua aparezca y no necesites reclamo ni atención, pero si tú tienes un personal entrenado que al contestar las preguntas del cliente parece profesional, que está interesado en resolver los problemas rápidamente y en forma profesionalmente correcta, oye, eso sorprende al cliente, es el factor wow. Es decir, que el cliente diga, wow, esta gente es buena, ¿no? Esta gente está logrando este milagro de traerse el agua desde allá abajo hasta acá arriba, traérmela a mi casa, llevarse el agua sucia. Estos son unos héroes. Trabajan 24 horas al día, 365 días a la semana. Déjame compensarlos. Primero que nada, reconocerlos y segundo, compensarlos pagando por el servicio, que es baratísimo cuando lo comparas contra un litro de cualquier otra cosa que tú estés tomando o utilizando en tu vida diaria.